eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. En el capítulo 15 del libro de Juan, capítulo 15 del libro de Juan, en el versículo 1 al principio, y dice: yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Dios hace aquí una parábola y una semejanza entre Él y el Padre, y nos hace semejantes a un árbol, unidos con Él en un árbol. Pero Él también en las Escrituras nos dice que nosotros somos como árboles también, como árboles. Y este árbol debe estar siempre nutrido, bien nutrido de esa savia celestial, de esa savia que no es otra cosa que la palabra de Dios. Y el que te guía a que puedas encontrar esa palabra de Dios adecuada para ti cada día, esa palabra que es idónea, que te va a alimentar, a enriquecer y a llevar a otro nivel en estatura, en fortaleza, en discernimiento y en capacidad espiritual, porque es la palabra de Dios, porque es necesario que seamos como árboles plantados, que no son dejados de llevar por cualquier doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier predicación, por cualquier sutileza de ángeles, de demonios, de cualquier índole, hasta de tu propio corazón, de tu propio pensamiento, de las cosas que tú mismo puedas haber vivido, cualquier cosa. Por eso dice el Señor que llevemos la palabra a la obediencia en Cristo Jesús. Y llevando la palabra en Cristo Jesús, sabemos que nuestro crecimiento espiritual lo tenemos solamente a través de la palabra de Dios. Si nos asemejáramos a un árbol, porque de verdad que Dios hizo todas las cosas, y cuando Él habla de que somos árboles, es porque nos parecemos a un árbol tal cual como el que vemos en la naturaleza. Y hay árboles pequeños, hay árboles grandes, hay árboles extremadamente gigantes que crecen y que dan mucha sombra y que son frondosos. Y para que un árbol sea frondoso y alto y grueso y poderoso en estatura y fortaleza, que cualquier tormenta que venga, pues no lo pueda ni mover. Este árbol empezó siendo una semilla pequeñita, muy frágil, pero desde que empezó a crecer, a echar sus primeros pétalos, sus primeras hojas, sus primeras ramitas, él empezó a profundizar sus raíces. Ese árbol empezó a profundizar sus raíces. Y mientras más días pasaban, mientras más semanas, mientras más meses, mientras más años, ese árbol iba creciendo abajo en la tierra. Iba creciendo. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía a nosotros para que nuestras raíces vayan cada día más profundas, a esos lugares profundos que es directamente en el corazón de Dios, donde está esa sabiduría que es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Esas raíces tienen que profundizar y son guiadas por el Espíritu Santo, por medio de la revelación, por medio del discernimiento, para que tú y yo, que somos esos árboles
ese plantío de Jehová, pueda profundizar cada día más y más en la palabra del Señor y pueda notarse en la parte exterior esa fortaleza, ese fruto, esa parte frondosa, esa firmeza, esa confianza, esa seguridad, producto de las raíces tan profundas que han llegado y penetrado a través de la obediencia, de la humildad y de esas ganas, esa valentía, porque cuando una planta está invadiendo el suelo interior, se encuentra también con lugares duros y se encuentra con rocas y con diferentes cosas, pero él permanece fiel y obediente y sigue profundizando. Esta planta no profundiza porque haya comido mucho en un solo día, sino porque fue constante todos los días, gota a gota. Algo importantísimo y maravilloso en la estructura de una planta es que la planta solamente se alimenta de lo que a ella le conviene. Ella no se alimenta de cualquier cosa, se alimenta de solamente lo que a ella le conviene. Y una de las razones por las cuales esta planta profundiza y profundiza y profundiza y profundiza es porque anda buscando la fuente que no se detiene. Anda buscando una fuente que solamente la puedes encontrar en lo profundo, en lo subterráneo, que es como una fuente de agua que solamente puedes encontrar en lo más profundo de la tierra. Quién sabe cuántos metros abajo, o quizás kilómetros. Porque ella no se conforma con el agua que cae de arriba. Al principio no puede llegar a esa profundidad. Al principio se alimenta del rocío y de las cosas que vienen de arriba. Así como cuando nosotros al principio nos alimentamos de una exhortación, de alguien que nos predicó, de alguien que regó la planta por encima y regó y produjo curiosidad, produjo alguna intención, algo en nuestro corazón, algo en nuestra vida, una motivación. Pero esta planta que somos tú y yo no se puede conformar con esas viandas, con esas cosas livianas, con esas cosas que provienen del aprendizaje de otra planta. Nosotros como planta debemos buscar ese suelo fértil y esa agua que está en lo profundo para poder realmente estar bien alimentados y que cuando arriba no llueva, cuando falte la exhortación arriba, nosotros tengamos una fuente segura de alimentación. No va a importar lo que suceda arriba, si llueve, si no llueve durante varios años, si hay sequía, no va a importar. Esa planta se va a ver frondosa y verde y quizás no te vas a explicar por qué se ve tan frondosa, por qué quizás se ve gozosa, por qué tiene tanta paciencia esa planta, por qué tiene tanta alegría, por qué tiene tanta bondad, por qué no ha dejado de producir en largo tiempo, por qué siempre ha dado fruto a su tiempo y de paso abundante, ni siquiera poco, sino abundante, porque se conectó y aprovechó el tiempo de la bonanza, aprovechó el tiempo donde todo era favorable para profundizar, para llegar hasta esa fuente de agua viva que solamente podías encontrar
en lo profundo del corazón de Dios. Es necesario que nosotros como plantas, como plantío de Jehová, porque no somos una sola planta, somos un plantío de Jehová. Somos muchas plantas que se unen todas por medio de esa tierra grande y fértil, por medio del Espíritu Santo de Dios que nos une, y Jesucristo. Y todas las plantas deben encontrar esa fuente de agua viva en lo profundo. Todas las plantas, ninguna de las plantas puede estar viendo hacia los lados para ver si de repente puede apoyarse en las otras plantas como algo a qué aferrarse. Sí se apoya entre las otras plantas porque al estar juntas, pues el vendaval, el viento y todas aquellas cosas y el sol inclemente y la temperatura que haya cuando estamos en conjunto es más acogedora, es más fácil de llevar. Todas las situaciones son más fáciles de llevar. Esa es la palabra, más fáciles de llevar. Pero no podemos aferrarnos a esa facilidad. Tenemos que cada una de estas plantas aferrarse a la vid verdadera, a la fuente de agua viva que está en lo profundo. Es necesario dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, por estas profundidades, por estos misterios que son revelados por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días, de una manera constante, y que sea la palabra de Dios que el Espíritu Santo te lleva. El Espíritu Santo de Dios te va dando el querer, te va poniendo la intención, te va dando esa iniciativa para que tú lo hagas, porque el Espíritu Santo de Dios desea que tú en lo exterior seas el reflejo de tu vida interior. Por eso, ayer cuando hablábamos de lo que habitaba en nuestro corazón, de los pensamientos y de que las cosas malas de nuestro corazón se reflejaban en lo exterior y que las cosas malas que estaban en nuestro interior, si no se reflejaban en lo exterior, Dios inclusive las podía ver y escudriñar. El Señor nos exhorta hoy a que veamos con nuestros ojos y reflexionemos y pongamos nuestra mirada en las cosas de Jesús, que es realmente lo que importa, que es realmente lo que importa. Todas las plantas orquestadas deben mirar a ese director perfecto que es Jesús y dejarse guiar por ese director, por esa cabeza del cuerpo que es Jesús. El Señor nos hace una semejanza al cuerpo y nos dice que somos uno con Él, uno solo con Él, uno solo. Y de esto hay muchos versículos bíblicos que hablan de ello. Te puedo decir el de 1 Corintios 12, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, no somos separados los unos de los otros. No estamos separados los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros, pero a la vez dependemos todos
de Dios. Y por eso cada uno de nosotros, más que ver a nuestros hermanos, debe dirigir su mirada arriba, a donde está Jesús. Sigue diciendo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, si se nos dio a beber de un mismo espíritu, nuestro deber es alimentarnos de la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra. Y si nosotros estamos dentro de Él, nosotros tenemos que convertirnos también en esa palabra viva. Tenemos que convertirnos en esa vida que no es otra cosa sino Cristo Jesús. Por eso el Señor nos exhorta y nos coloca este ejemplo del árbol plantado que profundiza y que busca la fuente de agua viva, esa fuente que no se detiene, para que no dependamos de prédicas, para que no dependamos de una exhortación, para que no dependamos de lo que viene de arriba externamente, sino del interior de Dios, de lo que el Espíritu Santo nos da a beber, que es esa fuente de agua viva. El Señor nos exhorta a que nos hagamos semejantes a Él. Y yo quiero que entendamos hoy que así como el Señor es la palabra, y el Señor ha dicho que tú eres uno con Él, un cuerpo con Él, entonces tú también eres parte de esa palabra, porque estás dentro de Él, estás con Él, en su espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Llenarnos de esa palabra de Dios, vivir esa palabra, andar conforme a esa palabra, pensar como Cristo Jesús, andar y vivir como Él, imitarlo como dice la palabra de Dios. Y siguiendo hablándote del cuerpo, dice en el versículo 14, además, o sea, por si te es poco lo que ya te hemos dicho en los dos primeros versículos, en el tercer versículo dice, en el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos miembros. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. O sea, cada miembro de manera individual, si dijera que no es parte del cuerpo porque es mano, o porque es ojo, o porque es oreja, o porque es nariz, no, es parte del cuerpo. Sigue siendo parte del cuerpo. Y dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hermanos, si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos rodilla, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos una pestaña, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo de Cristo es un conjunto de partes.
y todas esas partes se necesitan una a la otra. El Señor hoy nos habla del cuerpo para que no despreciemos la condición en la cual el Señor ha querido que nosotros trabajemos y funcionemos dentro del cuerpo de Cristo. No debe haber envidia entre nosotros. No debe haber rencor entre nosotros. No debe haber disensión entre nosotros. No debe haber murmuración entre nosotros. Porque buscamos la unidad. Buscamos la unidad en Cristo Jesús. Ahora mira bien este cuerpo, que somos diferentes en la forma de actuar, porque el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene una función. Todas ellas van directamente a la fuente, como ese árbol plantado que buscó la fuente principal, va directamente y se conecta con la cabeza que es Jesús. Tal y como en una orquesta, como cuando sale esa música melodiosa de diferentes instrumentos. Muchos son los instrumentos, cada uno suena de manera diferente, cada uno tiene un timbre, un sonido, una especialidad. Pero todos ellos, leyendo su partitura, sus notas, y mirando la dirección del director, van en un solo sentir. Y se produce aquella melodía tan espectacular, tan maravillosa, tan deleitable a los oídos. Y así somos nosotros, como esa orquesta grande e inmensa a la cual el Señor añade cada día instrumentos para fortalecer y crecer el cuerpo, en diferentes melodías, en diferentes timbres, con diferente acústica, con diferente sonoridad, con la multiforme sabiduría de Dios, tal y como Él solo lo sabe hacer. Pero sabes, los músicos, cuando están tocando y están escuchándose también los unos a los otros, para estar afinados, para estar conjuntos, para buscar el equilibrio, siempre ven a la cabeza. Inclusive hasta de reojo, porque yo fui músico, inclusive hasta de reojo, estás viendo la escritura, estás viendo la escritura y estás viendo de reojo la mano del director. Cuando el director dice que calles, cuando el director dice que estás muy alto. Y para eso se requiere humildad. Se requiere mucha humildad. Porque en algunos momentos el director manda a algunos a sobresalir y toca a esa persona sola, pero en otros momentos lo baja y lo deja allí junto con los otros. Y para eso se requiere humildad. Se requiere mansedumbre para que ese sonido final sea como al Señor le agrada. Juntos todos, pero dirigidos por Jesús. Juntos todos, pero dirigidos por ese director que no es otro sino Jesús. Por eso el Señor nos exhorta hoy dos cosas maravillosas en esta disertación. Una, como árboles plantados debemos buscar la fuente de agua viva. A la profundidad. Esa fuente que está en la profundidad, ese misterio que está escondido en Cristo Jesús y el cual tú has sido elegido para que te sea revelado. Solo que debemos buscar todos los días, profundizar para llegar allá. Eso como primer punto, que cada uno de nosotros, como árboles,
nos enfoquemos en buscar esa fuente de agua viva, para que nuestra parte exterior y nuestra parte interior sea la misma y se vea frondosa en la parte exterior con los frutos dando sombra y tal como el Señor quiere que tú seas. En el otro aspecto, el Señor nos coloca como grupo, como equipo, como un solo cuerpo, para que nos apoyemos los unos a los otros, pero que a la vez nos dejemos dirigir por Él, para que andemos todos juntos unánimes, no cada quien por su lado, como que si de repente tú estás, porque tienes más tiempo en el Evangelio y profundizaste más, y hay otra planta que está más pequeña. No, todos en conjunto, unidos, unánimes, fortalecidos en un solo espíritu, como un solo cuerpo, en un solo sentir, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Llenados por la palabra de Dios, dirigidos por esa palabra de Dios que es la cabeza de la iglesia, puesta por el Padre Celestial, tu Padre, mi Padre, nuestro Padre, quien nos limpia, quien nos da el crecimiento para que llevemos fruto. Entonces son como todas las cosas completas. Si quieres llevar fruto, tienes que profundizar para que puedas encontrar y conocer más a Jesús. Tienes que dejarte dirigir por Jesús. Tienes que ser humilde, manso, obediente. Cuando se te diga que debes bajar, subir, cuando se te diga que debes detenerte, cuando se te diga que debes ser paciente, cuando se te diga que debes ser valiente, cuando se te diga que debes ser luz. El Señor nos exhorta para que en la unidad del Espíritu Santo nos mantengamos unidos por medio de la palabra de Dios. No hay otra cosa que el Señor quiera más que la unidad. No hay otra cosa más que el Señor quiera que tú te hagas uno con Él. No hay otra cosa más que el Señor desea que te hagas tan cercano a Él, que la palabra de Dios habite tanto en ti, producto de que has profundizado tanto en la palabra de Dios, que ya no eres tú quien vive, sino Cristo que vive en ti. A pesar de que cada uno somos diferentes, a pesar de que cada uno tiene características diferentes y tareas diferentes, todos y cada uno de nosotros debemos hacernos semejantes al Señor Jesús. Cada día, cada día. Es la exhortación que el Señor nos hace para que mantengamos esa unidad, esa unidad. Por eso decía la palabra de 1 Corintios 12 en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, cada vez que tú haces algo que es digno de honra, el Señor se goza y todos los miembros del cuerpo se gozan. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, el cuerpo de Cristo bien alimentado, bien fortalecido, es invencible. Es
invencible. No hay quien lo pueda derribar. No hay quien pueda ser piedra de tropiezo para el cuerpo del Señor Jesús. Pero este cuerpo debe ser humilde. Cada parte del cuerpo debe ser humilde, manso, obediente, en amor, y buscar de profundizar en la palabra de Dios para conocer más quién eres tú. Para conocer más quién eres tú. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Porque eres uno con el Señor. El Señor desde hace rato te está diciendo que eres uno con Él. Te lo dijo a través de las Escrituras, diciendo que había sido crucificado con Él, que había sido sepultado con Él, que había resucitado con Él, que había sido bautizado con Él, que eras uno con Él a través de su Espíritu. Y hoy te dice que eres uno con Él como un árbol plantado, el cual el Padre limpia para que dé fruto. Entonces, cada uno de nosotros debe buscar la fuente de agua viva en lo profundo, en la intimidad, para conocerte mejor, para saber quién eres tú en Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús es conocer quién tú eres. Conocer a Cristo Jesús es conocer quién realmente tú eres. No eres lo que dijo el mundo, no eres lo que dice tu cédula, no eres lo que dice tu partida de nacimiento, no eres lo que dice tu boletín de 6º grado. No eres lo que dice una carta de trabajo. No eres lo que dice una recomendación de trabajo. Tú eres lo que Jesucristo dice que tú eres. Y eso lo consigues sabiendo y conociendo y meditando en el Señor Jesús, en la palabra que da vida, para que realmente seas lo que el Señor quiere que seas. Un árbol plantado que da fruto a su tiempo, que su rama no cae, que sus hojas no caen. Una fuente de agua viva que salpica para agua, que salpica para vida eterna. Un hombre, una mujer espiritual, dotado, apto para toda buena obra. Un hombre, una mujer que es sal de la tierra, que le da gusto a la tierra. Eso es lo que dice Jesús que tú eres, que tú debes ser. Y más aún, hay cosas que debemos conocer que el Espíritu Santo está deseoso de mostrártelas. Pero necesitamos profundizar como esa planta que profundiza y profundiza y profundiza y no se cansa y no descansa y no desmaya, porque aún hay más y siempre habrá más para ser revelado, por ser revelado, porque el Señor Jesús es nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Maestro, y tiene tanto conocimiento en sí mismo que no alcanzaría toda la vida que vamos a tener aquí en la carne para aprenderla. Pero Él nos da la posibilidad de que podamos aprender de Él. Gracias, Señor, por esta exhortación. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que de tu misericordia, Señor, de tus grandes recursos, Señor, del querer y el hacer de tu corazón, Señor, pongas en nosotros un querer, un hacer, para que nos dejemos dirigir por ti, para que meditemos en ti, para que nos hagamos semejantes a ti,
para que te imitemos, para que te sigamos, para que vivamos la palabra, para que esta exhortación de hoy nos motive más a caminar contigo, más a creer que la palabra de Dios realmente necesita habitar en nosotros. Más que creerlo, Señor, una acción. Señor, motívanos a que esa acción sea verdadera en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en todo, Señor, en todo lo que hagamos. Es nuestra petición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.